Bienvenidos a la sesión número 20 de esta clase y en esta ocasión tocaremos el tema del estudio bíblico con herramientas digitales. Serán dos módulos que vamos a destinar a este tema. Como sabemos, la Biblia, como cualquier otro tipo de información, ha sido registrada y transmitida sobre diferentes soportes o materiales a lo largo de la historia. La imprenta de Gutenberg de tipos móviles supuso uno de los más grandes inventos de la humanidad. Así, la Biblia fue el primer libro impreso el 23 de febrero de 1455. Se trató de una traducción al latín conocida como Vulgata Latina. Vulgata significa divulgada o dada al público. Otro de los grandes inventos de la humanidad es el computador digital. La revolución digital ha creado dispositivos electrónicos por todos conocidos. La revolución digital ha permitido reemplazar el soporte papel de la escritura por el nuevo soporte digital. Tenemos así memorias SD digitales, pendrives, discos rígidos digitales, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos dispositivos de procesamiento digital como computadoras, tablet, teléfonos, si tenemos medios de almacenamiento digital, protocolos de seguridad, programas informáticos, escrituras digitales, firmas digitales y hasta dinero digital, que son las criptomonedas, ¿por qué no íbamos a tener la palabra de Dios en formato digital con todo lo que ello conlleva? Entonces, tenemos que responder la pregunta, ¿por qué estudiar la Biblia con herramientas digitales? Bueno, muy simple, porque forma parte de nuestra cultura. Así de simple. Estudiar la Biblia con herramientas digitales permite un estudio con más amplios recursos, es decir, usted puede tener una biblioteca completa de manera personal en su casa. Permite la consulta en textos especializados. Se tiene acceso a múltiples obras a muy bajo costo, incluso gratis, generalmente gratis. Ahorra tiempo en actividades de estudio e investigación y permite, esto es muy importante, permite un método de estudio personal que promueve el aprendizaje activo. Dicho de otra manera, podríamos decir, activa tu mente. En este curso veremos el programa de estudio bíblico Eastward. La pregunta es, ¿existen otros? Sí, por supuesto. El número uno es el software de estudio bíblico Logos, pero sucede que este software es pago y no está al alcance de todos. Existe también otro tipo de herramienta digital que son las páginas web. También tenemos otro programa interesante que se llama The Word, pero, de todos los programas de estudio bíblico gratuitos, el que más recursos de estudio o el que tiene, por así decir, la biblioteca más grande es el Eastword. El programa Eastword que vamos a estudiar tiene para nosotros en castellano 85 traducciones y versiones de la Biblia, 45 diccionarios bíblicos y léxicos especializados, 35 comentarios bíblicos. Además, contamos con 25 obras con mapas, en donde podemos estudiar geografía bíblica y usos y costumbres del lejano oriente. Y tenemos a disposición 70 libros de referencia de los más variados autores y de los más variados temas. En este tutorial
que lo he denominado Aprender Haciendo, porque va a ser un pantallazo, una demo. Vamos a ver la instalación del software, acciones elementales, instalar y administrar recursos, el uso de diccionarios, el uso de léxicos y concordancias especializadas. Vamos a ver cómo se trabaja con notas y tópicos y cómo se usan o qué precauciones hay que tomar con determinados archivos denominados esenciales. Así que, bienvenidos al estudio bíblico con herramientas digitales, y ahí debajo dejo la dirección de Google del sitio Estudio Bíblico Digital, en donde vamos a poder descargar el software, descargar toda la biblioteca de recursos, y también tendremos acceso a otros sitios online de estudio y materiales y libros en PDF. Bueno, muy bien. Para comenzar desde cero, vamos a ver el proceso de instalación del software Eastward. Y lo primero que hacemos es abrir el explorador de Internet o el navegador, y nos vamos a dirigir a la página site. Como ven ahí, la página, ustedes escriben site.google.com/view/estudio bíblico digital. Y van a caer en esta página, que es una página que yo he preparado, es muy sencilla, es solamente para descargas. Así que bueno, vamos a ir acá a donde dice página del software. Ya estamos en la página del Eastward. Por supuesto está en inglés. Desde esta opción podemos pasarla al español, pero si este menú pop-up no sale, vamos a hacer clic con el botón derecho y elegir traducir al español. Esto se puede hacer en cualquier página que estemos navegando. Si recorremos un poquito y nos desplazamos hacia abajo, vamos a ver que el software se ejecuta en Android, en Mac, en iPhone, y más abajo en la página se presentan las características, muy brevemente, las capacidades de trabajo que tenemos con este software. Voy a hacer clic en Eastward, estudio bíblico gratuito para PC, y ahora con este botón que dice instalación voy a bajar el software para instalarlo en mi computadora. Como ven acá, ya el navegador de internet me dice que tengo una descarga en curso, y por supuesto que la velocidad de descarga dependerá de la conexión que cada uno tiene a internet. Una vez que se descargó el software, voy a mostrar en carpeta, voy a hacer clic en este botoncito y me va a mostrar en la carpeta de descargas el archivo que he bajado, que se llama Eastward 1410 Setup. Voy a cerrar porque ya no necesito más el navegador de internet, y voy a hacer un doble clic sobre este archivo Eastward 1410 Setup. Doble clic para que inicie la instalación. Le digo que sí, acá. Ahí comienza la instalación. Voy a cerrar el explorador de archivo de Windows. Y bueno, aquí arrancó la instalación del Eastward. Voy a hacer clic en siguiente. Tengo que aceptar los términos de la licencia. Voy a hacer clic en siguiente. Puedo leer si quiero, está en inglés, pero puedo leer la actualización del software. Voy a hacer clic en siguiente y finalmente me muestra la carpeta en donde se instala la aplicación. Hago clic en siguiente y luego procedo con el botón instalar haciendo clic sobre él. Por supuesto, la velocidad de instalación dependerá del equipo o de la compu que cada uno tenga en su casa. Como ven, ya se instaló. Voy a dar clic en Finish
y me lleva, si estoy conectado a internet, me lleva a una página por si deseo hacer un donativo al software. El software es gratuito, pero se puede ofrecer una ofrenda o un donativo. Yo en este caso voy a cerrar el navegador de internet y, como ven, en el escritorio ya tengo el icono para poder ejecutar el programa. También puedo ir al botón de inicio de Windows y buscar el programa, ¿no es cierto?, en la carpetita Eastward y ejecutarlo desde esta nueva opción. Pero voy a hacer un doble clic en Eastward. Muy bien. La primera vez que se ejecuta el programa, siempre me va a proponer un tip de ayuda al inicio que voy a destildar esa opción, le voy a dar clic en OK. Y la primera vez que se ejecuta el programa, esto es lo que aparece. Me trae la versión King James en inglés de la Biblia, King James con números de Strong y el diccionario Strong, por supuesto, en inglés. Acá a la derecha aparece la zona de comentarios y debajo el panel de editores. Desde este botón que dice auto ocultar, voy a hacer un clic ahí y otro clic ahí para dejar en pantalla solamente el panel de arriba con la Biblia y el panel de abajo con el diccionario. Antes de seguir, voy a mostrar también que desde las opciones o desde la opción opciones del programa puedo seleccionar el lenguaje español, con lo cual ya tengo la interfaz en castellano. También quiero mostrarles que si me voy a descargar Biblias, tengo que tener conexión a internet, me aparecen una serie de Biblias, diccionarios, gráficas, todo gratis para descargar. Bueno, algunas son de pago, pero la mayoría son gratis. Yo voy a buscar versiones de la Biblia en español. Por ejemplo, acá he llegado al español y tengo para descargar la Biblia de las Américas, Palabra de Dios para Todos, la Reina Valera en español, la Reina Valera Gómez. Voy a descargar la Spanish Reina Valera. Para eso hago clic ahí y en este panel aquí debajo van a ver el progreso de la descarga y la instalación de este recurso. Cuando termino de bajar las Biblias que yo deseo, hago un clic en cerrar este panel y me va a avisar, esto siempre es así, siempre que agrego algo nuevo, me va a decir que tengo que reiniciar el programa para ver las nuevas incorporaciones. Así que voy a hacer un clic en el botón de cerrar y voy a abrir nuevamente el programa para ver las nuevas incorporaciones. Como ven, en este caso, en este panel de Biblias, ahora aparece la solapa para la Biblia Reina Valera en español. Para seleccionar un libro de la Biblia, tengo un panel izquierdo lateral que me puedo desplazar por él para elegir el libro en cuestión. En este caso voy a hacer clic, por ejemplo, en Juan. Luego tengo otra columna para elegir el libro, Juan 10, y luego en el panel de la Biblia voy a ir recorriendo los versículos de Juan 10 del 1 al 42 en este caso. Y si quiero señalar un versículo, por ejemplo Juan 10:10, hago clic sobre él y ya lo tengo seleccionado. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muy bien, hasta acá hemos visto cómo instalar el programa, cómo seleccionar
un libro, un capítulo y un versículo y hemos configurado el software para tener los menús en castellano. En la próxima entrada continuaremos con las acciones elementales. Muy bien, ahora voy a continuar ya habiendo abierto el software Eastword, como ven en pantalla, y nuevamente quisiera recordar que para elegir un versículo de la Biblia tenemos que seleccionar del panel izquierdo el libro, luego de la segunda columna el capítulo y luego del panel de Biblia el versículo o los versículos que querramos leer. Vamos a ver que en este panel de botones siempre es bueno recorrer. Cuando vemos un panel de botones podemos posicionar el puntero del mouse sobre el botón y va a aparecer un mensaje de ayuda que nos dice qué hace ese botón. En este caso, por ejemplo, posiciono el puntero del mouse sobre la E y debajo me sale un cartelito que dice editor maximizado. Entonces eso lo podemos probar cada vez que vemos un panel de botones. En este caso dice zoom, pero hay que tener en cuenta que el zoom es para los diccionarios. Acá tenemos un zoom para la Biblia. Observen, si hago un zoom, hago un clic ahí, ¿cuál es el efecto? Que podemos ver la Biblia con letra más grande, y así podemos recorrer todos los botones. Este botón, que es el de un larga vista, nos permite hacer ¿qué cosa? Búsqueda. Este botón, que es el de una impresora, nos permitirá imprimir versículos. Estos botones que están acá nos permiten diferentes vistas y situaciones de trabajo. Por ejemplo, si hago clic acá, voy a ver solo la Biblia. Solo la Biblia. ¿Ven? Si hago clic acá, voy a ver solamente los comentarios. No en todas las Biblias o versículos están disponibles comentarios. Si hago clic acá, voy a ver en ventana grande el diccionario. Y así sucesivamente. Voy a volver a todas las ventanas, es decir, mostrar los libros de la Biblia, los capítulos y los versículos. Cuando yo tengo una versión de la Biblia seleccionada desde estas solapas, algo muy interesante para hacer es ver de qué Biblia se trata. Y para eso voy a ir a la opción Biblia en el menú principal y elegir Información. Y acá me dicen, ¿ven? Estoy trabajando con la Biblia Reina Valera Spanish, publicada en 1909 y es de dominio público. Si hago clic acá, King James versión, a pesar de que está en inglés, voy a Biblia, Información, y ahí me da los datos de la versión de la Biblia King James que estoy utilizando. Quiero revisar también en este momento que desde la opción Opciones puedo seleccionar fuentes, es decir, dibujo y tamaño de letra que voy a visualizar. Por ejemplo, en este caso tengo la fuente Verdana. Quiere decir que si yo quiero otro dibujo de letra, puedo cambiar la fuente con la que voy a ver la Biblia. También el tamaño. Estoy viendo la Biblia en un tamaño de 12 puntos o píxeles, lo voy a aumentar a 14. Y asimismo, los pop-up de ayuda tienen un tamaño de 10 puntos. Entonces yo también podría aumentar el tamaño. Lo mismo me dice con el editor. Y más abajo, como ven, puedo seleccionar el dibujo o la fuente con el que se van a mostrar caracteres griegos, hebreos y latinos. Bueno, esas son opciones visuales. Y quiero explicar conceptualmente el tema de los editores.
luego vamos a trabajar con los editores. Pero si uno hace clic, vean, si uno hace clic en la solapa editores, tenemos notas de diario, notas de estudio y notas de tópico. ¿Cuál es la diferencia? Las notas de diario siempre están referidas a una fecha. Es una nota que tomamos, por ejemplo, el 17 de junio del 2023. Entonces, siempre la nota de diario referida a una fecha. La nota de estudio, en cambio, siempre está referida a un versículo de la Biblia. Por ejemplo, Juan 10, y yo ahí voy a colocar estudio de la palabra vida. Es decir, recuerden, nota de estudio referida siempre a un versículo. Y la nota de tópico es para estudiar un tema. Así que si yo estudiara, por ejemplo, la gracia de Dios, sería una nota de tópico. Si yo estudiara un versículo particular sobre la gracia, sería nota de estudio. Y para una fecha o un día determinado, tengo las notas de diario. Las notas de diario particularmente no le veo mucha trascendencia, pero sí las notas de estudio y las notas de tópico. Siempre que estamos tomando nota, antes de salir del software, tenemos que grabar. ¿Ven? Dice guardar nota de estudio, guardar nota de tópico. Y por supuesto, los botones que ustedes ven acá, debajo de las solapas, son los botones comunes de cuando uno utiliza un editor de texto. Por ejemplo, podemos aumentar la fuente, colocar negrita, cambiar el color, podemos hacer un link a internet, tenemos las opciones de copiar y pegar, centrar a la derecha, centrar a la izquierda, también podemos poner viñetas, etcétera, etcétera. De la misma manera que trabajamos en un editor o en un procesador de texto, podemos trabajar con notas de estudio y con notas de tópico. Voy a guardar acá, voy a guardar y voy a ir al libro de Hechos, por ejemplo, y ahora voy a cerrar el programa para que vean que cuando ingreso, la nota de estudio es particularmente de Juan 10:10. Bien, voy a cerrar el programa y lo voy a abrir nuevamente, simplemente porque quiero mostrarles que cuando hablé de la nota de estudio, la nota de estudio, acá en Hechos no tengo nada, en Corintios no tengo nada, pero si yo selecciono Juan capítulo 10 y versículo 10, en algún momento yo estudié este versículo en particular y grabé una nota de estudio. Lo mismo va a pasar con los tópicos. En algún momento estudio un tema y grabo el tema que estudio. Y eso va siendo acumulativo a través de meses, años, días. Por eso es tan interesante poder contar con un software de este tipo. Bueno, nos vemos en la próxima entrada. Bueno, muy bien, espero que se vaya entendiendo. Esta es una clase técnica porque estamos explicando cómo funciona un software, pero bueno, va a ser interesante cuando terminemos la motivación para poder estudiar y leer la Biblia por uno mismo. Así que vamos a continuar a partir de la página Estudio Bíblico Digital, que es una página de descargas, insisto, y ahora nos vamos a dirigir a descarga del pack básico de recursos. Esto nos va a llevar a una página en la nube, desde donde van a poder descargar el paquete básico para el eSword. Vamos a hacer aquí un clic, no se asusten si hay un mensaje de virus, lo vamos a obviar. En este caso voy a cerrar
esto y como ven aquí ya se está descargando el pack base de recursos para Eastward. Yo lo que voy a hacer es voy a pausar el video y una vez que esté descargado completamente voy a retomar con la explicación. Bueno, muy bien. Acá se completó la descarga y voy a proceder como lo hice en el caso anterior. Voy a abrir o mostrar en la carpeta el instalador de los recursos. En este caso he descargado el archivo que se llama pack base. Voy a cerrar el navegador de internet y antes de ejecutar este archivo quiero avisar que puede haber un mensaje de virus o un mensaje de protección del sistema. Esto es así porque estos archivos de instalación trabajan en una zona de memoria que, o coincidencia, es la misma zona de memoria donde trabajan los virus. Por eso hay que tener cuidado. Pero en este caso, ustedes quédense tranquilos que no se trata de ninguna amenaza de virus real. Muy bien, hecha esta aclaración, voy a hacer doble clic sobre el pack base. Como ven, en este caso dice que Windows protegió la PC. En este caso es el propio Windows Defender, que es un antivirus, que protege la computadora. Yo acá le voy a decir más información y le voy a decir ejecutar de todas formas. Si hubiera salido un mensaje del antivirus, procedo de la misma manera. Busco la opción de ejecutarlo. Así que le doy ejecutar. Voy a cerrar la ventana del explorador de archivos. Como ven, acá sale el antivirus, está chequeando esta amenaza. Pero como ven acá, una vez que la chequea, dice buenas noticias, el archivo parece seguro, no hemos encontrado amenazas ocultas. Así que cerramos y acá aparece la ventanita con la instalación de todos los recursos para Eastward. Acá me muestra la carpeta donde va a instalar y cuando yo le hago clic en extraer, procedemos a la instalación. Observen, hago clic en extraer y la velocidad de extracción dependerá del equipo que cada uno tenga. En este caso ya terminó la instalación, no me avisa nada, pero ahora voy a hacer un doble clic en el Eastward, en el icono del escritorio, y van a ver cuando se abre el programa, como ven ahora, en el panel de Biblias tengo un montón, varias versiones de la Biblia. Observen, Textus Receptus en griego, Textus Receptus con números de Strong, la Biblia latinoamericana, la Torá, el Tanaj con números de Strong, el interlineal de Nestle Aland, que es el texto crítico en griego, el códice bizantino, el códice sinaítico, Reina Valera 60, la Biblia stuttgartense, de donde se traducen varias versiones al español. Bueno, en fin, verdaderamente hay un montón de recursos para estudiar. Acá abajo en el panel de diccionarios, como ven, tengo un diccionario de MacArthur, un diccionario de Thayer, un diccionario de Tuggy, Vila Esquaín, Nelson, diccionarios bíblicos de prestigio, de renombre. Tengo el diccionario de Strong, el diccionario de Strong Plus, tengo el diccionario de Strong en castellano, aquí está. Así que como verán, es una gran cantidad de recursos para estudiar. En el caso de comentarios, que hoy no tenía nada, fíjense, tengo el comentario de la Biblia Reina Valera 19
9.95, el comentario de la Pellita, el comentario de MacArthur, tengo el Nuevo Testamento de Barclay, además el comentario de Riri, en fin, un montón de recursos. Quiero mostrar también ahora que si hacemos clic en el visor de gráficos, que hoy no aparecía nada, tenemos solapas con diferentes archivos para estudiar geografía bíblica y también usos y costumbres. Y si hago clic en el botón de librería de referencia, tengo un montón de obras de estudio, entre las cuales, por ejemplo, quiero mostrar, por ejemplo, la Biblia de estudio de Charles Riri. Entonces, bueno, tengo esta obra para estudiar. También quiero mostrar un tratado sobre el canon de la Biblia, de donde yo he tomado varios datos cuando se presentó la enseñanza del canon. También tenemos el tratado de Eusebio de Cesarea, Historia de la Iglesia, en 3 volúmenes, fíjense. Tenemos el tratado de escatología que se llama Eventos del Porvenir, de John Pentecost, en donde también he tomado varios datos cuando se presentó la clase de Génesis. También tenemos las obras de Josefo, Antigüedades de los Judíos, etcétera, etcétera. Quería mostrar que hay un tratado sobre interpretación bíblica, es decir, un tratado sobre claves de interpretación bíblica. Acá está, Torres de la Fuente, claves de interpretación bíblica. Es un muy lindo libro que complementa al libro PPBA. Verdaderamente muy interesante, muy fácil, toca el tema de las figuras literarias, etcétera, etcétera. Quería mostrar que estando en Juan 10:10, en Juan 10:10 y en la Reina Valera, nuevamente me voy a dirigir a Biblia, información, y me dice que estoy trabajando con la Biblia Reina Valera 1960, y ahí me da todos los datos, las abreviaturas, de dónde se tradujo esta Biblia. Si voy a la de Jerusalén 2001, hago clic en la solapa, Biblia, información, y me dice tercera edición, Biblia católica, etcétera, etcétera. Y así con cada Biblia que yo quiera saber qué tipo de traducción es, de dónde viene, etcétera, etcétera. También quiero mostrar, para cerrar este apartado, que si nosotros vamos a la Biblia de Jerusalén, vamos a notar que aparecen libros en un color celeste, que son los denominados libros deuterocanónicos o apócrifos. No todas las Biblias tienen los libros deuterocanónicos. La de Jerusalén tiene el canon de 72 libros. Por eso aparece Esdras, Macabeos, Sabiduría, Sirach, Baruch. En cambio, la Biblia Reina Valera tiene el canon de 66 libros. Por lo tanto, esos otros libros no aparecen. Así que bueno, hasta acá hemos instalado este pack para estudiar, que es muy completo, pero al final del curso podemos instalar el pack completo, con lo cual vamos a agregar muchas más versiones de la Biblia y también muchos más diccionarios para el estudio bíblico. En la próxima entrada vamos a comenzar con el estudio de búsqueda de palabras, manejo de diccionarios bíblicos, el manejo del Strong, los números de Strong del Nuevo y Viejo Testamento, los diccionarios de Vine, los léxicos de Thayer, en fin,
todas las cosas que uno maneja cuando quiere ir un poquito más allá y hacer una investigación un poquito más amplia de un versículo o de una palabra. Nos vamos a posicionar nuevamente en Juan 10:10, como yo ya estoy con el programa abierto y el versículo seleccionado, y vamos a ver la búsqueda de palabras. Para ello vamos a ir al largavista que dice búsqueda y hacemos un clic allí. Voy a ingresar la palabra buscar. La palabra buscar va a ser vida, del versículo de Juan. Vida, la palabra vida. Como vemos acá, estoy buscando la Biblia Reina Valera, pero podría cambiar. Y tengo la opción de buscar acá. Si abro esta lista, tengo la opción de buscar todas las palabras, buscar cualquiera de las palabras, buscar la frase exacta y expresiones regulares. Las expresiones regulares las vamos a ver más adelante, son expresiones que tienen condiciones. Ya lo vamos a ver a eso. Ahora, ¿qué diferencia hay entre buscar todas las palabras y buscar cualquiera de las palabras? O buscar la frase exacta. Bueno, yo ingresé la palabra vida, ¿no? Pero si yo hubiera ingresado la palabra abundancia también, entonces al decir buscar todas las palabras, quiere decir que voy a encontrar los versículos en donde las dos palabras se encuentran. Es decir, se encuentra la palabra vida y se encuentra la palabra abundancia. En cambio, si elijo buscar cualquiera de las palabras, voy a encontrar versículos donde se encuentra la palabra vida sola o la palabra abundancia sola o las dos juntas. Así que esa es la diferencia para esta opción de búsqueda. Acá me dice en qué lugar, en qué rango de la Biblia quiero buscar, en todo el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, o tengo otras opciones más restringidas, por ejemplo, el Pentateuco, las epístolas de Pablo, etc. Bueno, una vez que yo he determinado o seleccionado o especificado los criterios de búsqueda, simplemente hago clic en el botón de larga vista. Y de manera muy rápida, como ven ustedes, me muestra un listado de todos los versículos en la Biblia, en este caso en el Nuevo Testamento, en donde se encuentra esa palabra vida. ¿Verdad? Muy bien. Ahora voy a poner la palabra abundancia también, abundancia, para probar. Por ejemplo, si yo le pido buscar todas las palabras y hago clic en el larga vista, fíjense que me aparecen solamente 3 versículos. ¿Por qué? Porque hay solamente 3 versículos en donde se encuentra la palabra vida y también la palabra abundancia. En cambio, si yo le pido buscar cualquiera de las palabras y hago clic en el larga vista, fíjense que me encuentra ahora 193 versículos. ¿Por qué? Bueno, porque son versículos donde se encuentra la palabra vida sola o la palabra abundancia sola o, como en Juan 10:10, la palabra vida, acá está, y la palabra abundancia. Así que, como ven, la búsqueda es verdaderamente muy interesante y muy potente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora para cerrar esta entrada o esta operación de búsqueda, cómo sería si quiero buscar en varias versiones de la Biblia, ¿no? Para eso voy a ir a Biblia, y voy a hacer clic en búsqueda extendida. Entonces, voy a buscar de nuevo la palabra vida, pero ahora tengo otra opción más. Tengo un botón acá que dice Biblias y si hago un clic ahí, me permite buscar la palabra vida, ¿dónde? En la Biblia de Jerusalén, ejemplo,
en la Biblia La Palabra de Dios para Todos, en la Nueva Versión Internacional, y vamos a elegir también la Reina Valera. Así que, a diferencia de la búsqueda anterior, acá voy a estar buscando en varias versiones de la Biblia. Luego voy a poner buscar todas las palabras, no interesa porque es una sola en este caso, y buscar en el Nuevo Testamento. Al hacer clic en el botón de búsqueda, como ven acá, me va a presentar lo que encuentra o el resultado y me va a indicar para cada versículo donde se encuentra la palabra vida, la versión de la Biblia en donde ha buscado. Por supuesto va a salir primero la versión de Jerusalén, pero me voy a dirigir más abajo para que vean que cambia. Acá encontramos la palabra vida, pero en la versión palabra de Dios para todos, ¿cierto? Si sigo más abajo, voy a encontrar la palabra vida en la versión nueva versión. Y esto es muy interesante porque uno en el estudio puede buscar en diferentes versiones de la Biblia y establecer diferentes condiciones. Así que bueno, es muy sencillo la búsqueda. Hay otras opciones que luego ustedes pueden probar. Los botones son muy intuitivos y siempre van a tener una ayuda que sale, se despliega un cartelito amarillo, fondo amarillo y letra negra. Bueno, hasta acá con la búsqueda. No tiene mayores complicaciones, así que en la próxima entrada vamos a cubrir el tema del uso de los diccionarios. Bueno, muy bien. En este segmento vamos a continuar con la búsqueda, pero además con el uso de diccionarios. Si ustedes se fijan acá, se encuentra el panel de diccionario. Se encuentra el panel de diccionario. Y por supuesto arriba el panel de Biblia. Acá tengo varios diccionarios, como pueden ver, el diccionario de Strong, el diccionario de la Septuaginta, el multiléxico, un diccionario Smith-Thayer, diccionario de Tuggy, Nelson, Vila Esquaín, Mundo Hispano, en fin, hay muchos diccionarios, más de 35. Algunos de ellos, y en esto quiero hacer la diferencia antes de comenzar, algunos de ellos son diccionarios clásicos, diccionarios normales, diccionarios bíblicos, y otros son léxicos. ¿A qué le llamamos léxico? Le llamamos léxico a los diccionarios que incluyen definiciones etimológicas y la numeración de Strong, la conocida numeración de Strong. Antes de empezar, quiero revisar los botones de este panel de diccionarios y hay uno muy interesante acá, que es este botón, el botón de temas, porque si ustedes observan en el diccionario, uno abre y no ve nada. Por ejemplo, yo voy a una concordancia, no veo nada acá. Voy al diccionario Mundo Hispano, no veo nada. Y entonces uno dice, pero esto está vacío. Bueno, eso es porque el botón de temas de diccionario es el que te permite acceder, acá le hago clic ahí, te permite acceder a un índice de palabras del diccionario que sale aquí en esta lista de la derecha. Por ejemplo, acá tengo el índice de palabras y voy a buscar o voy a hacer clic en la palabra ABA. Entonces, cuando hago clic en la palabra ABA, el diccionario Mundo Hispano me da la definición o los versículos relacionados a ese término. Si voy al diccionario Nelson, acá tengo el índice de palabras que usa el diccionario Nelson, busco la misma palabra ABA, le hago clic ahí y me da una definición un poco más extensa. Ese es la importancia o esa es la importancia del botón temas del diccionario, que yo siempre lo tengo que activar para que aparezca el índice de palabras aquí abajo a la derecha. En el caso
de los diccionarios o léxicos especializados, por ejemplo, vamos a suponer el Strong, que es muy conocido, el Strong. Entonces, en el caso del diccionario Strong, si yo habilito el índice de palabras, en lugar de tener términos en castellano, voy a tener los códigos de Strong, que son el H, que corresponde a la palabra de Strong o al código Strong del hebreo, o voy a tener la G, que corresponde al código Strong del griego, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en el caso de la búsqueda en los diccionarios bíblicos comunes, por así decir, no los léxicos, la búsqueda se puede hacer habilitando el índice del diccionario, como les comenté, sale con este botón, el índice del diccionario, y bueno, uno puede buscar acá en el índice, puede buscar ingresando la palabra. Esto es una caja de ingreso de texto dinámica, se llama dinámica porque a medida que yo voy colocando las palabras, el diccionario me va mostrando eh, las definiciones, y si esa palabra está. Por ejemplo, yo acá ingresé Cristo, me sale la palabra Cristo y acá me sale una referencia o el contenido que tiene este diccionario para la palabra Cristo. Si lo busco en el diccionario Nelson, me va a salir un contenido diferente. También puedo buscar en los diccionarios con el botón larga vista. En este caso, ¿qué va a pasar? Bueno, voy a ingresar la palabra Cristo en la caja de búsqueda. Acá me dice el diccionario, podría cambiarlo. Voy a hacerlo en el diccionario Nelson y voy a hacer clic en el larga vista. Y bueno, la diferencia acá es que me va a buscar la palabrita Cristo en todo el contenido diccionario. Por eso aparece primero en la palabra abogado, porque la referencia a Cristo, la primera referencia a Cristo, se encuentra en la palabra abogado. Así que hay dos formas de buscar en el diccionario, en un diccionario bíblico. Otra cosa que quiero comentar antes de entrar a los léxicos es que siempre que uno busca en los diccionarios, por ejemplo, yo acá busqué la palabra Cristo en el diccionario Nelson, ustedes van a ver que en las solapas para otros diccionarios aparece un signo de admiración en azul. Por ejemplo, diccionario MacArthur, y aparece un símbolo de admiración. Diccionario Villesquain, aparece un símbolo de admiración. Comentario bíblico, por ejemplo, siglo XXI, no aparece ese signo de admiración. ¿Qué significa cuando uno busca una palabra que aparezcan estos símbolos de admiración en otros diccionarios? Significa que esa palabra también está en esos diccionarios que están señalados con el signo de admiración. Así que como yo busqué Cristo en el diccionario Nelson y en el diccionario La Palabra, por ejemplo, tengo ese signo, directamente hago clic ahí y me está dando el contenido de la palabra Cristo en el diccionario bíblico La Palabra. Si yo voy a, por ejemplo, el diccionario MacArthur, me está dando el contenido de bueno, ahí dice Cristo es Dios, ¿no es cierto? Eso habría que estudiarlo, pero bueno, me está dando el contenido de la palabra Cristo en el diccionario MacArthur. Finalmente, el diccionario, por ejemplo, diccionario teológico enciclopédico. Hago clic ahí y me está dando el contenido de la palabra Cristo en el diccionario teológico enciclopédico. Muy bien. Bueno, en la próxima entrada estaremos realizando búsquedas en los léxicos especializados.
Bueno, continuando entonces con esta clase técnica sobre el uso de Eastword, vamos a adentrarnos en este momento en el uso de diccionarios o léxicos especializados. Antes de comentar o de mostrar esto, quisiera hacer el siguiente comentario respecto de la concordancia, la tan conocida concordancia de Strong. Strong, o James Strong, fue un académico, erudito bíblico, lexicográfico, teólogo metodista y profesor estadounidense, y, por supuesto, popularmente conocido por ser el creador de la concordancia Strong. Para la concordancia Strong, enumeró todas las raíces hebreas o griegas que se encontraron para facilitar una referencia. El sistema de numeración Strong cuenta con 8.674 raíces hebreas y 5.624 raíces griegas. Ahora, hay que tener presente que este trabajo está basado en el Textus Receptus. Ya hablamos del Textus Receptus. Está basado en el Textus Receptus y únicamente para la versión King James de la Biblia. Por supuesto, luego se adapta a la Reina Valera, que es la traducción al castellano. Ahora, entonces, es útil, la concordancia Strong es útil si se utiliza correctamente. ¿Y qué significa esto? Tener en cuenta que Strong, en su concepto específico, es una concordancia y no debe ser usada para encontrar el único significado de una palabra. Esto significa que usar el Strong o otro interlineal no nos hace un experto en griego o en hebreo. Usar el diccionario Strong no significa que uno es un experto en griego o un experto en hebreo. Simplemente hace un estudio un poco más profundo, un poco más detallado de un término en castellano que puede encontrar en una traducción de la Biblia. Por ello es deseable utilizar otros léxicos y herramientas más especializadas. En el Eastword nosotros tenemos más herramientas además del diccionario Strong. Bueno, hecha esta aclaración, vamos entonces a el uso del diccionario Strong. Estoy posicionado en Juan 10.10 y voy a seleccionar ahora la Reina Valera en esta solapa, la Reina Valera que dice más. Reina Valera más o siempre que se encuentra el símbolo más solo o el símbolo más, significa que esa versión o traducción bíblica contiene los códigos de Strong. Contiene los códigos de Strong. Bien, voy a buscar ahora entonces la palabra vida, como arranqué hoy con Juan 10.10. Voy a buscar la palabra vida. Y como ven acá, lo hago en la Reina Valera con números de Strong. ¿Sí? Y lo voy a hacer en el Nuevo Testamento únicamente. Así que aprieto o hago clic en el larga vista y como ven acá, automáticamente me va a mostrar todos los versículos a partir del Evangelio de los Evangelios de Juan, donde se encuentra la palabra vida. Voy a buscar Juan 10.10, aquí estamos, y mostrarles que acá tengo la palabra vida. Acá tengo la palabra vida y el término o el código de Strong es el 2222. Si ustedes observan, me sale un pop-up en inglés.
Así que yo voy a hacer así, vean. Voy a ir a opciones, voy a ir a referencias de número de Strong y de acá voy a elegir diccionario Strong en español. Fíjense, ¿ven? Lo mismo para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Diccionario Strong en español. Cuando hago así, ¿qué va a pasar? Que cuando yo esté estudiando y vaya a la referencia Strong, el pop-up ahora va a salir en castellano. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá tengo entonces la palabra vida, cuyo número de Strong es el código 2222 y en el pop-up me da una referencia de su significado. Antes de avanzar un poquito más, quiero mostrar por qué es interesante los códigos de Strong. Porque, por ejemplo, en Juan 10:10 me encontró la palabra vida y el número de Strong es 2222. Y como dice en el pop-up, se corresponde con la palabra griega zoe. Zoe. Pero sin embargo, observen ustedes que en Juan 10:15 también encontró la palabra vida, pero el número de Strong es 5590. Y en este caso ya no es la palabra Zoe, sino que es la palabra suche, suje. ¿Dan cuenta? Entonces, la palabra castellana vida proviene del término suke en griego o del término zoe en griego. Por lo tanto, acá ya se abre un panorama muy interesante para el estudio un poquito más profundo de la palabra. Bueno, ahora voy a cerrar, me voy a parar acá en la palabra vida 2222, voy a hacer un clic ahí, voy a cerrar este panel de búsqueda y voy al diccionario, a la solapa diccionario Strong. Ahora, una vez que encontré el código Strong 2222 que corresponde a la palabra vida, me voy al diccionario, a la solapa de diccionario. Primero quiero que observen que, como se comentó en el caso de los diccionarios comunes, aparecen una serie de otros diccionarios en este panel que tienen el simbolito de admiración. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en el Strong español, me dice que en el Divine del Nuevo Testamento también tengo esa palabra Zoe o ese código Strong 2222. También lo tengo en el diccionario de Taller, lo tengo en la concordancia de King James, lo tengo en Taller español. Bien, así que puedo ir ya revisando cuál es la definición para cada uno de los léxicos. Nuevamente entonces, busqué la palabra vida, me dice que es el código 2222 y acá me dice que ese código de Strong proviene de la palabra griega zoe y significa vida literal o figurativamente. Dos puntos raya, vida, vivir, y me pide que compare con el término hebreo saar, que es una raíz primaria. Bueno, para explicar esta información que me da el diccionario de Strong, voy a seleccionar la palabra abundancia, que está acá. ¿Ven? Abundancia dice que viene del 4053 perizos. Voy a hacer clic ahí y acá me dice, el diccionario Strong, me dice que el término griego o el código Strong 4053 viene de la palabra griega perizó. Me dice así, y esto quiero explicarlo detenidamente. Dice, en el sentido de más allá, punto y coma, superabundante en cantidad o superior en calidad, por implicación excesivo, neutro como sustantivo, preeminencia.
Muy bien. Y acá llegamos a un punto en donde el diccionario Strong me presenta 2 puntos y un guión. Y a partir de ahí vienen los términos que vienen están en rojo o en morado. Dice ventaja, insistencia, abundancia, abundantemente. Esto lo quiero explicar en detalle con detenimiento porque es muy importante. Y es lo siguiente. Cuando yo encuentro un término en el diccionario de Strong, tengo que leer absolutamente todo, hasta los 2 puntos y el guión. Y eso, toda esa información, Strong la define o la expone como que es la definición etimológica del término. Es decir, es el significado del término en función de su origen o procedencia. El resto de la información que da el diccionario, es decir, después de los 2 puntos raya, que viene la palabra ventaja, insistencia, abundancia y abundantemente, esa información significa cómo se traduce el término griego 4053 correspondiente a la palabra griega perisó, cómo se traduce en la versión de la Biblia Reina Valera. Eso significa. Así que yo diría, por ejemplo, si estoy estudiando el término abundancia en castellano, la palabra abundancia, yo diría, bueno, la palabra abundancia, Strong, me dice que su significado etimológico es superabundante en cantidad o superior en calidad. Es decir, que bueno, yo ya ahí tengo una ampliación del sentido de la palabra abundancia. Ahora, esa palabra abundancia o perisó en el griego, ¿cómo se traduce al castellano? Como ventaja, insistencia, abundancia o abundantemente. Por lo tanto, cuando yo leo Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. Bueno, yo ahí puedo expandir y decir, se trata de una vida superabundante en cantidad o superior en calidad. Y entonces, de esta manera, yo puedo hacer un estudio un poco más profundo. No significa que acá se agota el estudio o la investigación. Otra de las cosas que les quiero mostrar es que viendo, por ejemplo, a la palabra vida, volviendo al término Zoe, voy a hacer el link con el resto de los diccionarios. Por ejemplo, ¿qué me dice Vine del Nuevo Testamento? ¿Qué me dice Vine de la palabra Zoe? Bueno, me da, ven, una información mucho más detallada que la que me daba el Strong. ¿Qué me dice el diccionario de Tuggy? Que este sí es un diccionario en español, griego-español. ¿Qué me dice Tuggy? Hago clic en la solapa y ya, fíjense, como Tuggy me dice A, vida física o natural. B, vida sobrenatural. Ahí ya tengo otro dato para armar un concepto del sentido de abundante. ¿Qué me dice Thayer en castellano? El diccionario de Thayer, la concordancia de Thayer. ¿Qué me dice? Hago clic ahí y me dice, ven, definición. Zoe, vida. Dice, se refiere a la vida, 1A, el estado de aquel que está poseído de vitalidad o está animado. Es decir, hay un ánimo extra para aquel que cree la palabra de Dios y aquel por el cual vino el Señor Jesucristo a traer vida abundante. Después me dice Thayer que en una opción 2 se refiere a 2A de la plenitud absoluta de la vida, tanto esencial y ética que pertenece a Dios. Y después dice 2B de la vida real y genuina,
una vida activa y vigorosa, dedicada a Dios, bendita. Así que yo, con estos fundamentos, puedo dar un concepto más amplio de lo que significa vida abundante. Bien, voy a hacer un clic más para ver, por ejemplo, el diccionario Strong Plus. El diccionario Strong Plus es una muy linda herramienta porque me da la definición de Strong, pero después me da la equivalencia hebrea en la Septuaginta y me da las raíces de donde proviene esa palabra. Estamos analizando la palabra vida. Me da los antónimos, thanatos, que es lo contrario a vida, es muerte. Bueno, y me da unos códigos aquí que yo nunca utilizo esto, yo, por lo menos yo, que son códigos para hacer el análisis morfológico del término. Así que fíjense qué interesante toda la información y todos los datos que se pueden obtener con el uso de los diccionarios bíblicos y los diccionarios especializados o léxicos. Finalmente, para cerrar esta entrada, quiero dirigirme nuevamente a la palabra abundancia, hacer un clic ahí y mostrar que si yo estoy estudiando, también, ya que hablamos en la clase pasada, en el segmento pasado, hablamos de notas de estudio o notas de tópico, lo mismo puedo hacer dentro del propio programa Eastword, ¿verdad? O sea, puedo hacer un copy de Juan 10:10, por ejemplo, hago una copia, ahí, bueno, me sale, señalo Juan 10:10, me voy a las ¿cómo es? Notas de estudio. Recuerden que la nota de estudio es para un versículo. Y le digo pegar. Ahí pongo el versículo. Y luego me voy a lo que me dice Strong de cómo me define la palabra abundancia. Copio y me voy aquí y pego. Entonces, de esta manera yo voy realizando mi estudio, voy analizando palabras, voy buscando temas, contextos, de una manera, y esto lo quiero decir con la camiseta de esta tecnología, de una manera que a mano o realizar este tipo de estudio con materiales, con libros como los tradicionales, nos lleva muchísimo más tiempo, muchísimo más trabajo y, por supuesto, muchísimo más dinero. Bueno, hasta acá llegamos entonces con el uso de los diccionarios o léxicos especializados. Así que bueno, continuaremos en la próxima entrada.